Quienes estamos de este lado del hemisferio sur o de otros lugares alejados de las economías principales del mundo, sabemos que, aunque lo deseamos, generalmente hay pocas chances de ver a artistas internacionales, salvo en los festivales masivos. Lógicamente, estos eventos, además de tener un valor elevado por la diferencia de la moneda, no pueden contentar a todo el público y en algunos casos terminan siendo presentaciones escuetas en función de una amplia grilla. En el último tiempo pandémico me encontré con algunas propuestas de electrónica que promueven una música tipo orgánica, textural, con diferentes profundidades y que se corren del estándar de los tracks pensados exclusivamente para el club, aunque estos artistas también suelen ser DJs. Encabezando estas propuestas debo destacar a Kieran Hebden, más conocido como Fourtet, y a su amigo Dan Knight, creador de la banda canadiense Caribou. Afortunadamente, el próximo 24 de marzo, de no mediar ningún inconveniente, Caribou se estará presentando en el patio del Ciudad Conex, espacio cultural del Abasto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En tiempos en los que no es habitual que se den este tipo de visitas en forma individual, la banda elige una gira que en este país al menos tendrá todas las luces apuntadas a ella. Sin más preámbulo, hoy hablaremos de Caribou y su visita a la Argentina, o como más poéticamente he intitulado, Caribou, nadar en llamas. Daniel Victor Knight nació en Canadá en 1978. Es el padre de esta historia, ya que Caribou es un proyecto personal, trabajado en casa, que se presenta en vivo con su grupo. Además de que su padre y su hermana se especializaron en matemáticas, Dan también tiene un título de grado en una universidad de Londres. Si bien considera que su aporte en el campo de las matemáticas no fue relevante, a lo largo de sus declaraciones siempre percibe que la música tiene una cierta simetría que puede ser destrozada, algo que su banda hace de manera prodigiosa. Pero eso lo veremos más adelante. Entre varios proyectos que encabeza, bajo el alias LB Lynam, publicó un vinilo con una canción en 2012 y su faceta como DJ incluye sets extendidos durante varias horas. Se destaca con otro alias, Daphne, que según cuenta en entrevistas le permitió ocupar los lugares que en Caribou tenía limitados. Como Daphne publicó 2 discos que recomiendo altamente, sobre todo el primero, Xiaolong, donde los samples se fusionan con una instrumentación basada en distintos sonidos sintetizados que ocupan un espacio altamente ruidoso, aumentando el frenetismo sin que esto parezca excesivo. La historia de Caribou comienza en los inicios de siglo, cuando la carrera musical de Dan Knight tiene su primer proyecto que trascendió, llamado Manitoba, nombre tomado de una provincia canadiense, al igual que los títulos de algunas canciones, como veremos en su discografía. Con ese alias se publicaron 2 discos que actualmente los vas a encontrar como reediciones ampliadas bajo el nombre de Caribou, y esto se debe a una demanda que en 2004 le quiso realizar Richard Bloom, el cantante de la banda de punk The Dictators, quien se hace llamar Handsome Dick Manitoba. We played a tiny little show in Los Angeles. During the sound check, we were setting up and sound checking, and the owner of the bar came up to me and was like, "Oh, there's somebody at the door that knows your brother." And I was like, "Well, that's interesting because I don't have a brother." But I went to the door anyway, and the person who was standing there just handed me this piece of paper and said, "You've been served." It was like a private investigator that had been hired to serve me with a court summons. That was just, like my whole world just kind of melted around me, So I just had to change the name and move on. And those albums both have to be re-released worldwide under the name Caribou. And I can't even use, I don't know if I can even say the word Manitoba within like a month from now. En ese entonces, arreglar el conflicto legal le costaría cerca de $500,000, por lo cual Dan desestima la idea y modifica el nombre del proyecto por completo, dándole origen a Caribou. Hasta la salida de este video en 2022, la banda publicó 7 álbumes, 9 EP, 17 singles, un DVD con 16 videos de los 2 primeros discos y 4 videos oficiales de canciones de Caribou, aunque hay varios más dando vueltas. A lo largo de toda la discografía podemos encontrar EP que adelantan la salida de los discos, con algunas canciones que luego formarán parte de ellos. Además, hay mucho material en vivo, lo cual nos permite apreciar la esencia de la banda y los cambios que se fueron dando. La primera canción del disco Start Breaking My Heart, de 2001, se llama Dundas, Ontario, que es básicamente el lugar donde se crió Dan. It was good in that growing up in this weird place, there was really nobody to tell me like, yeah, you shouldn't be listening to progressive rock because it's not cool or whatever, and it really
that was the first music that I got into, and I just knew it was weird. And that's, since then, I've listened to a lot of different types of music, and the weirdness of music is always kind of stuck with me, I guess. En esta pieza conviven ritmos de jazz con bases electrónicas y samples glitcheados, dando lugar a un clima extraño porque no se sabe bien hacia dónde va cada canción, y eso lo hace de movida atractivo. Spoiler, toda la discografía va a ser así de cambiante, pero mantiene algunos ejes que podremos comprobar al llegar al final de este compendio. Las canciones presentan melodías simples que se instalan en el medio de un loop que aparenta ser más agresivo o mecánico. En algunos pasajes, teniendo en cuenta el año de la publicación, me resulta inevitable la vinculación con algunos recursos utilizados por Aphex Twin o incluso Radiohead. En este disco, además, aparece la utilización de samples como recurso compositivo, y no va a ser la única vez. Up in Flames se publica en el año 2003, todavía como Manitoba. Aquí ingresa la voz, lo que diferencia la producción de lo escuchado anteriormente, y el ensamble de sonidos tiene otro criterio, a mi entender, tan distinto como interesante. I'm kind of fascinated by different things that sound different, or things that sound kind of fresh or exciting to my ears. De todos modos, la voz no es frontal y generalmente se la escucha inmersa en una nube como parte de un experimento de producción. También, en esta pieza se puede advertir un enfoque emocional en lo infantil, con algunos sonidos que así lo infieren. And so inevitably people might be like, well, I don't know whether I like that or not yet. When I made Up in Flames, I had the same feeling. It was so different from the album before, Start Breaking My Heart, and I was worried with that record. I was like, people who like the first record are gonna hate this record, people who might like it aren't gonna hear it, it's gonna confuse everybody. This time I was like, people might not like this record, but I don't really care. I'm so happy with it, I'm so proud of it. Caribou empieza a ser Caribou en las bateas con el disco The Milk of Human Kindness, publicado en el año 2005. Aquí se puede apreciar una mixtura entre las canciones que conjugan el rock and roll más stone con algunas baterías ampliadas estilo hip hop o breakbeat y melodías que responden a un estilo tradicional, pero suscitan una estética dreamy, algo más cercano al shoegaze, aunque esta faceta ocupará lugares en los siguientes discos. Pero como esta banda es muy cambiante, guarda sorpresas en cada rincón. Los samples también dicen presente en esta obra, para dar un color distinto a las canciones que venían manteniendo una repetición en el sonido. Un piano que no suena a Caribou descoloca, tanto como cuando las baterías son sampleadas, más aún teniendo en cuenta que el grupo le da mucha importancia a la percusión. La batería de Lord Leopard también está sampleada de una base utilizada en canciones de artistas como Tyler the Creator, Mac Miller y hasta Gorillaz. La banda comenzó con Peter Meaton en batería, quien luego de su partida dio lugar a la llegada de Brad Weber, que además de ser baterista, maneja la computadora, un instrumento determinante en esta banda. Luego está el guitarrista Ryan Smith, quien también toca un sintetizador, y Jones Mersal en el bajo y la voz acompañante, quien llegó luego del paso de dos bajistas anteriores. Por su parte, Dan Knight se encarga tanto de cantar como de tocar la guitarra, un sintetizador o controlador, la flauta y también la batería.
esta formación, que continúa hasta el día de hoy vigente, se publicará en 2007 el disco titulado Andorra. So those little things, it sounds like a flute. It's actually this old synthesizer. I started 670 tracks for this record. Andorra incorpora la fracción más indie de la banda, si es que así se la puede llamar, donde la instrumentación es trabajada minuciosamente en las manos del cantante. I record everything just straight onto a hard drive. A crappy little condenser microphone that I use to record pretty much everything. There would be a little kind of sampler thing, which is currently at the rehearsal studio or whatever, that I use to kind of put guitars straight into and put effects on things and put keyboards straight into. I'll just plug everything in there and it just goes in the back of the computer. Se mezclan la nebulosa característica de los temas anteriores con una psicodelia del estilo de los 60, evocando a The Who o a Led Zeppelin. Y en algunas entrevistas, Dance Night cita a bandas como Yes o Emerson, Lake and Palmer. Pero escuchando algunas canciones de Andorra, decanta esa síntesis que confluye en bandas como Tame Impala. Si no, escuchen esta canción. Este álbum, que tiene tan solo 9 canciones, sobre el final se muestran algunas cartas de lo que le seguirá en esta discografía, a mi entender, de lo mejor de la banda, más sintetizadores y melodías secuenciadas. Pero en la rutina de Caribou no todo es sacar discos. Cuando estaba terminando la primera década del siglo, empiezan a aparecer producciones muy interesantes, dignas de gente que hace música y más música. Whenever I'm at home, I'm making music all the time because I make music. I'm a workaholic. De este modo nos invita a una propuesta de lujo. Caribou Vibration Ensemble, es decir, la banda en vivo con un ensamble orquestal. Este proyecto paralelo se realizó en 2009 y en 2011 con más de 15 personas tocando en vivo. Además de los integrantes de la banda original, participaron el ya mencionado Fortet y el saxofonista Marshall Allen. Se publicaron esos dos shows como EP y allí modificaron canciones, incluyendo las de los orígenes de Manitoba, dándole una profundidad admirable a cierta música que parecía ya sepultada. Y si hablar de 2 baterías resulta mucho, imagínense 3. Con la llegada de Swim en 2010, aparece el componente emocional que no sabías que le faltaba a Caribou, pero que una vez que lo atravesás te hace poner el gancho para amar esta banda. Bueno, al menos eso me pasó a mí. Se destaca la presencia de sintetizadores con secuencias y loops que se combinan muy bien en un disco que abre la década y las puertas a nuevas aventuras. Something that was somehow influenced by dance music, but use those kind of ideas, repetition, and thinking about it as being played in a club rather than on headphones or whatever. Entre las canciones que se destacan de este disco, tanto la anterior como Sun son parte de los recitales, es decir que la marca del álbum para el vivo quedó establecida. Y en Odessa se puede apreciar el exquisito recurso del sampling. The most important thing for me is that the music's like emotional and kind of punches me in the gut and kind of makes me feel something. And I want people to share that. En el año 2011, Radiohead publica un álbum de remixes del disco The King of Limbs, editado ese mismo año, en donde participan artistas de música electrónica como Lone, otra vez Fortet o Jamie XX. Y la primera canción del disco es la versión del tema Little by Little, interpretada por Caribou. They sent me a message, do you want to do a remix? And I was like, yeah, I'd love to. Please tell them, like, I'm such a big fan. This is so special to get to do this. And I worked on the remix and was really happy with it. And I sent it back to them and they were super excited by it. Pero
esto no termina aquí, ya que al año siguiente, Thom Yorke, Johnny Greenwood y compañía invitan a Caribou a sumarse a una de sus giras, lo cual engrandece aún más a la banda canadiense. Their position, like a band like Radiohead, might not happen so much anymore. Music is so fragmented, like there's so many people releasing music in so many tiny kind of genres. Ya establecido como un grupo importante en la escena dance y pop, publica en 2014 el disco Our Love. Había destacado anteriormente la producción electrónica con secuenciadores. En este disco son preponderantes, junto con sintetizadores detuneados y algunos loops hipnóticos. Pero sobre todo aquí hay un trabajo vocal impresionante. Hay melodías muy pegadizas y Dance Night por fin se anima a cantar con la voz al frente en varias canciones. No queda relegada a un cúmulo de efectos y a la nebulosa que se percibe en las producciones de antes. Y eso no es todo en cuanto a las vocales. Hay varias canciones con voces procesadas como si fueran samples que le dan el toque justo a esta mezcla para que Caribou se enfile hacia la identidad que marca su segunda década. Son grabaciones recortadas y pitcheadas. Desconozco si en todos los casos se trata de samples o de grabaciones de ellos. No hay mucha información al respecto, pero lo cierto es que le dan otro color a la producción. Y tal vez el punto más fuerte de este disco está en la canción con la que explotan sus recitales hasta el día de hoy. Suddenly es el disco que va a terminar de destrozar nuestros corazones. Si bien salió en febrero de 2020, seguramente muchas personas lo escuchamos en pleno encierro, durante el inicio de la cuarentena. En lo personal, lo elijo como uno de los discos que me salvaron en ese periodo. Y mucho de eso se refleja en la pausa con la que inicia, en la mezcla del pop electrónico con el soul y sobre todo en la energía que se refleja a lo largo de las canciones. Hay amor y regocijo, pero también hay dolor y muerte. Hay sol en invierno, hay fragmentos lúgubres y hasta quien nada sabe del idioma inglés podría identificar la emoción que transmite la voz de Dance Night, que cada vez es más punzante. Para no perder la costumbre, ya sea con un sintetizador o con un piano, ambos pasan por la mayoría de los ajustes posibles. Se modula el pitch, se modifica la forma de onda con el shape y se le agregan diferentes delays y efectos varios. Seis años después, se repite la fórmula del disco Our Love en algunas canciones como Home, donde se canta junto al sample, como veíamos en Can't Do Without You en el disco anterior, pero en este track el juego es con Gloria Barnes, o mejor dicho, con su sample. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. También se continúa con el trabajo vocal que se posiciona como una de las características de la obra actual de Caribou. Y esto también se puede apreciar en la canción que no puede faltar en esta review, una de las más conocidas de la banda. Al igual que Swim, el disco cuenta con esa segunda parte como ampliación con canciones remixadas. Otros artistas le dan una vuelta a las canciones originales, configurando un metamensaje interesante porque abarca otros mundos en los que tal vez no estaba Caribou. Lo último del grupo salió en agosto de 2021. Se publicó un single llamado You Can Do It, dedicado a Victor Knight, el padre de Dan, quien falleció semanas antes y quien comentaba anteriormente también era matemático. A algunos detalles del sonido de Caribou los fuimos escuchando en el recorrido discográfico, cómo se manejan distintas texturas, se crean tensiones y drops que hacen al clímax y la dinámica que promueven el ruido y los momentos tenues.
La invasión electrónica termina copando el espectro sonoro, cada vez hay menos guitarras o son empleadas como un recurso distinto al tradicional. Y aquí están bien cuando los sintetizadores detuneados, junto con las voces como decíamos antes, se llevan gran parte del protagonismo. El trabajo y la edición digital no obstruyen el sonido analógico en ningún momento, permiten una conexión con el vivo que le otorga practicidad a la banda y no deja de ser un recurso de composición constante para el productor. Ya hablamos un poco de la intensidad que le da a la banda tener 2 baterías y anteriormente 3 en vivo, pero también hay que tener en cuenta que la banda prioriza y respeta, a mi entender, un concepto importante como es la dinámica. Durante los shows se pueden apreciar saltos de volumen que hacen a este componente. Además de la mencionada formación tradicional de la banda, se incluye en vivo la emisión de sonido con conexión MIDI que pasa por Ableton Live, un programa de producción y edición musical muy completo e intuitivo que Caribou utiliza hace varios años y le brinda operatividad. I have a foot pedal next to me and I'm able to bring in loops and other sounds in and out. So we're all collectively contributing to the overall construction of the song. Si bien Dance Night no continuó con las matemáticas en cuanto a lo universitario o a la profesión, tiene todo el tiempo una cercanía con ellas y con la música. Por eso en una entrevista dice: "Lo fascinante de la música es que expresa algo fundamental sobre las matemáticas del mundo que nos rodea, nuestra biología natural, nuestra química, pero también expresa nuestra tendencia a amar las cosas complicadas e inconvenientes. Ambas cosas me atraen, lograr una simetría musical perfecta, pero también romperla". A lo largo de la discografía se pueden encontrar distintas referencias y alusiones a posibles influencias. En un primer momento creo que se puede hacer un link, como decíamos antes, con Aphex Twin o Boards of Canada. Con el paso del tiempo se puede notar una cercanía con el krautrock de la orientación de bandas como Neu y luego una proximidad con lo que ha hecho Tangerine Dream, por ejemplo. También hay pasajes psicodélicos y la remisión al rock de los 60 que es inevitable, aunque lo aleatorio en Caribou es lo que le consigna una interesante figura y por eso en los últimos discos presentan un concepto distinto, mucho más del estilo pop. En fin, no deja de ser una caja de sorpresas. Tal vez un punto entre comillas débil es que las letras no me terminaron de llegar, parecen ser muy personales como nombré anteriormente. Puede que haya algo que me esté perdiendo, pero de lo que pude analizar y por las declaraciones del cantante, la temática generalmente abarca cuestiones personales o de gente cercana, relaciones, rupturas, dolor, muerte de un ser querido, entre otras. Sin duda alguna, la vinculación emocional la puedo encontrar en la música, en un drop, en el clímax, en un solo, y eso es más que suficiente para encantarse con este proyecto. Como dije antes, los últimos 3 discos de Caribou son de lo mejor en cuanto al conjunto de sorpresas que ofrece y sumado a lo que ya conocíamos, le termina de otorgar una identidad para que suene a algo único, si es que eso existe, como siempre digo. Hay algunas bandas que podemos escuchar en cualquier contexto y sin conocer mucho de ellas detectar de cuál estamos hablando. No obstante, una salvedad para el primer disco, cuando todavía era Manitoba, porque es muy distinto a lo que le sigue y tal vez por ese camino hubiese sido distinta la historia. Pero acá no estamos para hablar de contingencias, supongo. Con Caribou se puede flotar en el aire y nadar en las llamas. Es parte de la esencia de una banda que forjó una identidad y aún le sigue dando forma en la actualidad, yendo y viniendo del agua hacia el fuego en base a la experimentación, a la suavidad, al clímax y a los valles, una y otra vez. El desembarco de la banda en América del Sur está muy próximo y ojalá que todo este resumen les haya servido de colchón para aguantar o enaltecer la manija. Tal vez también pueda despertar algún tipo de interés acerca de la banda. En lo personal es un aporte a modo de agradecimiento. Sin más que decir, salvo pedirles apoyo desde la suscripción, los likes y todo lo que vincula al canal, me despido hasta la próxima entrega de Audioteca Infinita.